Y los ingenieros nos abrieron la puerta y nos dijeron, sí, este triciclo no se puede mover por empuje, solamente así muy tenue. Eso, lo que están viendo en el video, tuvo que haber habido un peso de un niño de aproximadamente entre 5 y 7 años para que el peso ejerciera el movimiento de la fuerza en las piernas y el triciclo avanzara. Y cuando entran a la habitación, el niño está totalmente aterrado, está llorando, no dice ni una palabra, solamente está señalando a una esquina. Okay. Donde está señalando está la marioneta. Y se da cuenta los padres de que el niño tenía marcas en sus brazos. Okay. Y él le dice, es que me empezó a golpear. ¿Cómo? Me empezó a golpear. Dice, yo aventé ese muñeco, Zamudio. Yo lo sentí, le sentí la cabeza del muñeco y del coraje agarré hasta casi le arranco la cabeza. ¿Cómo carajos llegó al monitor? Y como el objeto que te regalé. Que de hecho la gente no lo sabe y lo voy a decir ahorita. Para la fecha que estamos grabando este episodio, esa televisión que está a la izquierda de Zamudio, la gente lo ha visto ahí. Siempre ha estado ahí desde que se puso. La televisión estaba en el piso junto con la mano. Todo un caos. La puerta de la muñeca estaba semiabierta. Okay. Y estaba con la frente súper recargado. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias. Estoy muy feliz de estar nuevamente en un episodio con todos ustedes. Esta ocasión, familia, tenemos un invitadazo de lujo, una persona muy especial, un gran amigo, gran colega, Antonio Zamudio. ¿Cómo estás? Amigo, siempre es un honor y un privilegio compartir micrófonos contigo y sobre todo con tu audiencia, que creo que ya es como una familia completa, ¿no, amigo? Así es. Entre Podcast Extra Anormal, se regalan sustos y por si fuera poco, historias embrujadas. Así es, amigo. Oye, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros en los estudios de Tuxtepec. Gracias. No, hombre, amigo, es un honor, como te dije, y pues a darle. Oye, fíjate que, bueno, la gente ya se dio cuenta del tema que traemos esta noche, porque yo traigo unos casos y yo creo que no hay una persona mejor que tú. No, hombre, gracias. Que has investigado y que tienes no solamente la esencia de cada caso, sino también tienes el lado histórico, el lado de la investigación. Es un tema bastante fuerte, bastante interesante. Incluso me atrevo a decir que pareciera que solamente se ve muy pocas veces, pero por allá afuera muchas personas han vivido algo referente pues al tema de objetos, de muñecos malditos, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Mira, hay que hacer una distinción para todo tu público en contexto del por qué un objeto puede arraigar una energía y, sin embargo, una persona puede tener ciertos vínculos, pero no arraigarse una energía. Es decir, para todos los seres humanos no podemos engancharnos con ciertas energías. Sin embargo, las podemos sentir, las podemos percibir dentro de la gama de la percepción extrasensorial. En los objetos es diferente. Por ejemplo, veo que tienes pulseras, tienes anillos que representan o simbolizan cosas que tú crees. Claro. Entonces, en contexto, mi queridísimo Paco, todo lo que son objetos que son personales, digo, nos vamos un poco más a la historia, ¿no? Y de hecho ibas a mencionar algo de tu anillo. Sí, a eso iba. Del amuleto para mí, para Antonio Zamudio, es solamente mi anillo. Porque este anillo lo recibí de una forma muy extraña. Sí. O sea, ya te había contado acerca de él. Así es. Representa mucho de la búsqueda que yo tuve de niño cuando perdí a mi padre, cuando falleció mi padre. Y el tema de cómo lo que envuelve al anillo. Para mí es un tema de poder. Para mí sí es... Aquí no le afianzo creencias, sino le afianzo desde mi punto de vista hechos. ¿Por qué? Claro. Porque llegó de una manera con un hecho contundente. No es de que yo lo haya buscado, lo haya comprado, lo haya mandado a hacer, ¿sabes? Entonces para mí tiene esa fuerza y en ese contexto yo le cargo en la energía. El día que yo trascienda, este anillo va a tener esa fuerza con la que llegó más la fuerza con la que yo lo usé. Claro. Para mí representa el único amuleto, amigo, que me protege ante cualquier hecho.
sobrenatural, paranormal. Ya te había dicho en algunas ocasiones, en contexto de este objeto, cuando lo han limpiado los plateros, de repente es de plata. Yo lo llevo con un platero que ya lamentablemente trascendió. Ahora estoy buscando otro platero que lo limpiaba. Y usualmente después de cada investigación lo limpiaba y él le ponía ciertas como cremas o algo por el estilo para embellecer la plata, y lo limpiaba y al último le daba un sopletón de fuego. Ajá. Y de repente a mí me decía que más de 2 ocasiones le aventó el sopletón, o sea, le echó el sopletón de fuego. Se lo regresó. Y se lo regresó, pero con un fuego verde, me decía. No manches. Me decía, no sé, pues ¿a dónde te metes? Hasta me decía, ¿qué andas agarrando azufre o qué onda? Así me decía. Y yo, no, señor, pues ahí finges demencia porque claro, evidentemente no es para explicarle, mire, es que la historia... No, sí. Me decía, pues ¿dónde lo andas metiendo? ¿Qué, trabajas en la minería o algo así? Le digo, no. Pues es que le sale como residuos, tiene como residuos de azufre o metano, ¿sabes? Sí. Y yo, pues no, cabrón. Bueno, eso en contexto, ¿qué hace? Me afianza más la creencia, si tú quieres. Claro. O la contundencia del hecho de que el objeto para mí me protege. Entonces, cuando yo trascienda, se queda la esencia de Zamudio en este anillo. Ok. Entonces... Lo mismo sucede con los objetos. Los objetos... Llámese muñecas, muñecos, incluso objetos de culto, como los cetros, como los martillos, todo ese tipo de cosas. Sí. Me queda claro que la diversificación de la energía podría ser base a lo que sucedió o lo que aconteció con el objeto. En el caso de muñecos es distinto, porque no es de que lo atesore solamente una persona, sino es que fueron testigos posiblemente de un hecho funesto. Y cuando hablo de un hecho funesto, Paco, estoy refiriéndome a... Suena un poco extraño cuando digo son testigos, porque al final del día yo no puedo darles una vida a ese objeto. Claro. Como si fuese una persona atestiguando algo, ¿me explico? Pero son testigos mudos o objetos que están en un espacio y tiempo donde sucedió un hecho trágico. Cuando hablo de trágico, estoy hablando de una desvivida trágica. Sí, derramamiento de sangre. Exactamente. Yo tengo una hipótesis, Zamudio, porque justamente como tú lo comentas, tú le das la intención al objeto, ¿sí? El objeto sin tu intención, sin pues esa forma de crear esa conexión, sería un objeto inerte si tú no le das ese poder. El poder viene realmente de nosotros. Pero eso me ha llevado a pensar en por qué muchas veces los juguetes de los niños tienen como que algo extraño. Porque imagínate si nosotros nos ponemos a pensar que en una balanza, en creencias, ¿quién cree más fuerte, con ilusión, con esa certeza? ¿Un adulto o un niño? Evidentemente el niño. Por eso incluso la Biblia nos marca que hay que ser como niños, pero tienes que creer. Entonces nos demuestran mucho el poder de la creencia, cómo radica y ahora cómo puede ser mayor si lo pones del lado de la balanza de un niño. ¿Y qué es lo que hace un niño cuando tiene un juguete favorito? Cuando tiene un objeto con el cual genera un vínculo, duerme con él, se quiere bañar con él, le da esa intención, tiene esa conexión, tiene esta esencia, tiene parte de su energía. Entonces... Le crea una identidad propia. Crea una identidad propia. Sí. Entonces es posible que esa vinculación con esa energía pueda hacer que en algún momento ese muñeco se mueva. Es que mira, tendríamos que analizar exactamente cómo crea ese personaje el niño. Me queda claro y lo entendiste muy bien y es muy factible tu hipótesis, porque radica en el juego del niño. El niño está, para que lo entienda la gente, el niño tiene ciertos juegos imaginativos. Dentro de los juegos imaginativos podrían ser personajes que no estamos viendo nosotros y no propiamente amigos imaginarios. Claro. Sino es parte de su imaginación que cree un juego, ¿no? Ejemplo, de repente es un caballero de la mesa redonda, ¿no? El niño, y de repente tiene otros secuaces al lado de él. Esos son conceptos imaginativos. Sin embargo, si entra entre sus juegos un muñeco o muñeca o una estatua, lo que sea,
y de repente a esa estatua, a ese muñeco le da una identidad al niño, es decir, tú vas a ser caballero Anselmo, Ajá. tú vas a ser caballero, y todos los demás no los ve o no los ve en lo físico, sino más bien ve a nomás su único compañero. Entonces lo que está haciendo es creándole una identidad. Sí podría generar vamos a ponerlo, bullicio de energía, que probablemente el niño le cree esa identidad y le cree casi una conciencia. Exacto, es a lo que voy. Porque cuando tú le pones identidad a algo, por ejemplo, hay un caso que yo platicaba muchísimo de una persona que yo aprecio demasiado, que me cuidó de niño, trabajó para mi familia por muchos años. Esta persona desafortunadamente pierde a su hijo. Pierde a su hijo, a su único hijo, ya no volvió a tener hijos. Sin embargo, esto digo, suena muy fuerte, pero esta señora sigue pensando que su hijo vive con ella. O sea, no ha asimilado la muerte de su hijo. No entiendo. O el momento de cenar, por ejemplo, en la mesa ponen el plato de comida de él. Ella le habla constantemente. Qué fuerte proceso. Y eso tiene muchos años que pasó. O sea, su hijo ya ahorita fue un adulto. Ya. Pero no, o sea, realmente tiene mucho tiempo que sucede. Las veces que nosotros hemos ido a su casa, es una casa que se siente muy fría. De repente escuchamos cómo hay ruidos. Y mi mamá una vez, esto ya lo conté hace mucho tiempo, le dijo, tiene visita. Y dice, no, es mi hijo que está en la habitación. Pero te lo dice con una naturalidad. Sí, para esta señora coexiste todavía con ese... Exacto. Entonces nosotros que en ese entonces ni siquiera entendíamos nada de esto, así como de, ¿qué? Ajá. Sí, pues ahí anda. Él me acompaña siempre. Sí. De repente estamos mirando para un lugar y con el rabillo del ojo vemos cómo pasa de un pasillo a otro. Entonces ya se generó por la intención de esta señora. Entiendo, podría ser una especie de tulpa. Exacto. En el contexto, bueno, la tulpa es basada en el concepto tibetano, que es una idea creada por los monjes y todos en pensamiento le crean algo físico. Así es. Para la señora sí tiene un contexto, porque para la señora su coexistir es junto con algo que ya perdió, pero que para su psique, hablo de su psicología, no está desprendiéndose de esa persona que perdió. Es decir, para ella no existió la pérdida. Así es. Entonces lo forma de tal manera que incluso, te puedo asegurar, haciendo una hipótesis, probablemente los que visiten a la señora se trasladan o se sumergen a su espacio-tiempo de ella, que ha creado como un escenario propicio que todavía existe. Exacto. Su hijo. Y por eso pueden divisar por rabillo del ojo. Sin embargo, no lo puedes ver en lo físico, como ella incluso transgredía su realidad. Lo puede ver. Sí, exactamente, porque ella justamente menciona que lo ve, que platica con él. Totalmente. O sea, para la realidad de ella, claro, está. Por eso no le deja de poner plato, no le deja de servir comida, ¿sabes? Sí. Siempre, o sea, es como, es algo bien curioso, pero el director de la película Sexto Sentido lo plasma. Pero lo plasma en la mente del fantasma que no está consciente de su muerte. Así es. Para la persona, la pareja de la persona que quedó viva, que en este caso es la chica del personaje principal. Sexto Sentido, véanla, está muy buena. Para ella sigue siendo su proceso de soledad y proceso de duelo. Sin embargo, para el espíritu no hay un procedimiento de pérdida o de desvinculación, porque la sigue viendo. Así es. O sea, en su propia psiquis del fantasma o del espíritu lo sigue coexistiendo. ¿Me explico? Y eso sucede tanto en los vivos como en los muertos. Lo que hay que identificar es justo dónde está la realidad de esa persona para poder decirle, oye, ya. Nosotros lo hemos intentado, yo lo comenté hace tiempo, pero hay esta negación. Claro. Sí, es una persona muy aprensiva, entonces, pues nosotros hicimos hasta donde pudimos para las personas que no estamos dentro de ese cúmulo de pensamientos, como ella lo asimila. Para quienes estamos del otro lado, sí es llegar a una casa donde se siente pues una opresión, se siente una frialdad, se siente la mala vibra, se siente algo feo, incluso hasta olores, que no es una señora que quiero mencionar muy aseada, o sea, una persona muy limpia. Sin embargo, hay un aroma en su casa que no corresponde precisamente a comida descompuesta, pero sí es un olor muy peculiar.
Yo tenía una idea ligera te iba a decir, es el olor a muerte. O sea, literalmente, Sí. o sea, suena feo, pero esa es la realidad. Porque esas personas no se desapegan. Lo más curioso del asunto es que justo todo lo que conlleve a los objetos personales de la persona que perdió la vida siguen estando cargándose con la energía de la coexistencia de esa señora. Es decir, la señora, al uso de un reloj o de un anillo, de una camiseta, de una ropa, lo que sea, para esa persona sigue ocupando ese espacio Sí. quien dejó este plano terrenal. Entonces, te podría decir que no es necesariamente culpa de la señora de esos aromas, sino tal vez esa energía que vincula con el estado de muerte de la persona que dejó esa vida tiene esas psicosensaciones. Qué fuerte, amigo. Oye, yo te quiero contar una historia, pero nos fuimos de largo. Nos fuimos ahora sí que... Pero es que tiene que ver, te voy a decir por qué tiene que ver. Sí. Para que se entienda allá afuera, porque de repente dicen, es que cómo un objeto puede arraigar una energía. Sí, por supuesto. Sí. O sea, pueden arraigar desde, como la versión que hemos platicado de la señora amistad tuya, como desde incluso tener un objeto muy atesorado por nosotros. Claro. Y ahora, a su vez, también el juego que puede desarrollar un niño con base al enganchamiento del propio juguete. Yo te tengo un caso, después de que escuche tu historia, te voy a platicar un caso porque se liga justamente el vínculo que hace estrechamente un niño con un juguete. Pero qué fuerte. Primero el tuyo. Oye, pero antes, redes sociales, Zamudio, por favor. Pues ya saben, Historias Embrujadas Podcast, el podcast que estamos en coproducción con mi queridísimo Paco Arias. Y también estamos de necios, esperemos llegar a los 100,000, por favor, por Agentes de Negro. Estamos teniendo nuevos contenidos. Hicimos un contenido muy especial con Paco y con varios amigos de nosotros. Se van a dar cuenta. Vamos a hacer investigación de campo. Va a estar buenísimo porque sí, para la gente que lo especulaba, fuimos a la noche de Valpurgis este pasado 30 de abril, la madrugada del 29 al 30. Estuvimos en Peña de Lobos. Sí captamos cosas impresionantes. Sí, casi se me sale el corazón. A todos los dos. A todos, sí, casi. O sea, a todo el equipo, amigo. Sí, casi una persona de mi equipo. Sí, Zamudio cayó en un tipo de encantamiento donde, estuvo fuertísimo. Espérenlo más adelante porque la gente de contenido exclusivo va a ver la investigación completa, amigo. Como que ahí sí dije, güey, es la primera vez que esta me pierde. Háblanse de la bruja. Estuvo bien denso. Estuvo muy cañón. Yo te quiero contar algo muy, muy extraño, Zamudio, y quiero conocer tu punto de vista porque solamente he escuchado esto. Es la segunda vez que lo escucho. Sí. La primera vez lo escuché de una persona con la que tú ya has grabado, una persona muy famosa, que tuvo una experiencia con Barbies. Muñecas Barbies. Okay. A ver, quiero entender y darle el contexto a las personas. Esto ocurre cuando nuestra protagonista tenía 10 años aproximadamente, más o menos allá a inicios de los años 2000. Ella vivía en el Estado de México, en una colonia bastante tranquila. Menciona que su mejor amiga se llamaba Brenda. Okay. Brenda vivía a un lado de su casa, compañera de la escuela, vecina. Pero tenía una peculiaridad esta amiguita que tenía. Brenda era hija de padres de profesión, médicos, especialistas, y tenían una situación económica bastante mejor a la que ella nos cuenta que ella tenía. Incluso me dice que su amiga Brenda tenía una colección de muñecas Barbies bastante grandes que ocupaba casi toda una pared llena de repisas. Desde las más... Coleccionista. Coleccionista. Okay, entonces, ella desafortunadamente, la que comparte esta historia, iba mucho a jugar a la casa de Brenda. Porque jugaba con todas las muñecas, tenía las casitas, tenía un montón de cosas. Y ella, por ejemplo, dice, yo no tenía de esas. Ella me hace mención que solamente tenía muñecas rígidas, que no eran originales. Entonces, todo el tiempo iba a casa de ella a jugar con sus muñecas. Pasó algo porque dice que estaban ya más o menos en vacaciones. La deja de ver y cuando regresa y vuelve a ver a su amiga Brenda, la de las muñecas, comenta que ella empezó a enfermarse. Tenía situaciones de salud donde mencionaba que tenía muchos dolores de cabeza, faltaba mucho a la escuela, estaba más pálida, incluso casi no salía a jugar. Ella iba a visitarla y solamente la encontraba encerrada en su casa, en su habitación. De repente faltaba a la escuela,
Y como era su amiga, pues iba y la buscaba, quería jugar, pero ya no había este ánimo de jugar. Ella menciona algo muy, muy común en personas que están viviendo algo muy extraño. Se vuelven ausentes. Sí. No tienen este deseo o este ánimo de hacer algo. Prefieren estar acostados, dormidos, como en una especie de depresión. Entonces, llegó a notar en estos días que ella iba y la buscaba, que su amiga Brenda tenía en sus brazos como marcas, como no sé cómo le conozcan en otros países, como peñiscones o como... Sí, como laceraciones leves. Ajá, exactamente. Entonces, lo tenía en los brazos, incluso en la parte baja de las piernas. Ok. Y platicando con ella, hubo un momento donde le dijo algo que no entendió, porque eran niñas, pero le dijo: hay algo en mi cuarto que no puedo decirle a nadie. Es todo lo que le dice. Entonces ella pensó que era más como problemas con su familia, porque sí, la niña tenía esta falta, digo, no le faltaba nada económicamente, pero en otro tema sí, sus padres siempre estaban trabajando, ausentes y demás. Sí, okay. Padres ausentes. Entonces ella pensó que era más por ese lado lo que estaba pasando. Entonces pasó una vez que estaba dentro de su casa, que estaba en la casa de su amiga, y empezó su amiga a discutir con sus papás. Pero lo que le llamó la atención es que Brenda, su amiga, peleando con su mamá le da una bofetada y ella se lo regresa. O sea, algo muy ajeno al comportamiento de ella. Claro. Le regresa la bofetada, se mete su papá y ella, pues, al estar presente, se incomoda, se va, pero alcanza a ver cómo también agrede a su papá. Entonces, ya era un comportamiento muy extraño. Pasó el tiempo, ella dijo, pues bueno, creo que voy a dejar de venir a jugar, a pesar de que pues era una ilusión ir a su casa y tener tantos juguetes. Llegó Navidad y es donde pasa lo más fuerte. Dice que era el 25 de diciembre, eran las 7 de la mañana. Esta niña, la que nos manda la historia, se levanta, ve un regalo en el arbolito de Navidad y al abrirlo se da cuenta que por primera vez le traen una muñeca Barbie original. Wow. Entonces se pone muy feliz. Claro. Lo primero que hace es quererle enseñar su muñeca a su amiga. Sale de la casa porque literalmente vivía a un lado. Toca la puerta, toca el timbre. Sale el papá de su amiga Brenda y le dice: está dormida, pero ve, despiértala, pásale. Pues ya estaba acostumbrada a que la niña todo el tiempo estaba ahí. Eran amigas. Y es cuando ella va subiendo las escaleras. Y para no entrar como tan de golpe, gira la perilla muy despacio y abre la puerta. Cuando abre la puerta, ella hace énfasis. Esto nadie me lo va a creer. Pero dice, pero estaban todas las Barbies, las más de 50, estaban en su cama. No estaban tiradas al azar. Estaban de pie. Estaban rodeándola y se movían. Incluso unas la acariciaban con sus manitas y otras estaban como arrastrándose entre las colchas. Okay. Cuando yo veo eso, dice, yo me quedo paralizada en la puerta viendo cómo le acariciaban el estómago, el brazo. Pero ella, la amiga Brenda, estaba despierta con los ojos abiertos, pero completamente en trance. Estaba como con la mirada vacía. En ese momento, dice yo, ella no podía ni gritar ni moverse. Cuando ella abre más la puerta, pasa como en las películas que hemos visto, que pareciera como que sueltan los hilos de las muñecas y estas se caen. Cuando ella ve eso, o sea, literalmente, imagínate, amigo, o sea, la escena, esta niña tira su muñeca que le iba a enseñar, sale corriendo de la casa. O sea, tanta fue la impresión porque dice que se fue llorando. O sea, el ver cómo se estaban moviendo estos juguetes. Se le cae su muñeca. Ni siquiera le interesa recoger su muñeca. Y ella me dice, nunca, jamás volví a tener muñecas ni de plástico, ni de trapo, ni ningún otro tipo de juguetes. Claro. Semanas después de que esto pasa, la casa de Brenda queda vacía. Los vecinos dijeron que ellos habían mudado. Nadie sabía para dónde se fueron. Solo se llevaron lo necesario. Incluso dejaron ciertos muebles en la casa. Esto pasó. La casa estuvo abandonada por muchos años. Y ella menciona que jamás volvió a saber de Brenda. Que incluso
con el tiempo, con los años, esto fue ya tiene 25 años. Ha intentado buscar a su amiga por redes sociales. Y nada. No la encuentra, no sabe qué pasó. Han pasado los años, pero ¿sabes qué es lo más fuerte? Ella ya no volvió a tener juguetes, ya está en una edad adulta. Ok. Pero dice ella, pasaron los años y nuevamente ese miedo regresó. Claro. Porque mi hija de 11 años me dijo simplemente... Mamá, por favor, saca las muñecas de mi cuarto. Pero no me dijo por qué. Simplemente quiere sacarlas. Entonces, digo, no es que sea igual, pero le regresó ese recuerdo de cuando entiendo. vio la escena, amigo. Es que, a ver, por ejemplo, hay detonantes dentro de la psique de una persona. Discúlpeme si de repente soy muy técnico, pero mi trabajo tú lo sabes que lo impera. Entonces, la psiquis de una persona puede estar traumatizada, generando memorias remotas y cosas así. El concepto de para ella, ya grande, y le está sucediendo a su hija, ¿no? Sí. El concepto de tener esta herencia, muchas veces afuera se habla bien fácil, amigo, de es una maldición heredada. No, ojo con eso, ¿eh? Puede haber catalizadores o interruptores con base a un primer hecho dramático de una persona que es padre hoy. Es decir, esa persona que platicó esta historia con su amiga Brenda, pues le impresionó tanto ver toda la animación de los muñecos alrededor de su amiga en un estado de trance. Eso, imagínate en la imagen de esa niña. Súper perturbador. Se quedó perturbada y se quedó arraigada, y luego con una muñeca Barbie que iba a mostrarle a su amiga. Entonces, ¿por qué crees que ella dijo, no, animadversión de tu muñeco, yo no quiero este problema? Ese hecho dramático se queda arraigado totalmente en su memoria. Amigo. Claro. Y aunque no querramos y que no se lo platiquemos a nuestros hijos, por alguna extraña razón va la información. Claro. Aunque yo no se lo haya platicado a mi hijo, si yo, por ejemplo, soy Antonio Zamudio y me dedico al fenómeno paranormal y llego a tener un hijo, aunque yo no le diga nada de lo que yo he vivido fuerte, hay algo que lo vincula con mi memoria. Sí. Porque al final del día son mis genes también. Y ahí entramos en un tema de genética. Pero no es una genética solamente porque me dediqué a lo que me dediqué, sino más bien es una genética que se traspola mi psique, aparte de mi psique, a la psique de mis hijos. Por eso nuestros hijos se parecen mucho a nosotros. Claro. Y por eso tienen incluso modismos, formas de ver la vida, cosas así muy similares. Gestos. Claro, a sus padres. Eso es genética pura. ¿Por qué si hay un interruptor de estos conceptos y por qué tal vez el niño recuerda por el medio de un objeto que ya no lo quiere tener en su habitación? Pues debe de ser por su mamá. Qué fuerte. O algo vio. Que es donde entra la investigación paranormal. Porque uno puede ser explicable a nivel científico, como te digo. O dos, tenemos que tener atención base al niño que vio. A la niña que vio. Exacto. Porque hoy ya dice, ya no quiero tener ninguna muñeca mamá. Así es. Y es donde tenemos que informarnos, ¿no? Ahí sí, ahí es cuestión de los padres, amigo. Ahí sí ya no uno como investigador. Uno como investigador empieza a escarbar, pero... Claro, va sacando ciertas conclusiones y... Digo, esto último que no, me comparte de que su hija le pide sacar a sus juguetes y tiene cerca de... Ya el correo que me llega cerca de un año y apenas lo estaba yo leyendo. La gente sabe que vamos leyendo los correos. Sí pasa, ¿eh? Poco a poco. Porque aguanten vara porque no están viendo tan fácil. Son demasiadas. Y tú tienes un montón historias. de equipo, amigo. Yo sí. No, sí está cañón. Son demasiadas historias. Digo, espero que ya le envíe un mensaje porque quiero saber qué pasó, si las cosas ya mejoraron. Sí. Entonces ya estoy esperando una respuesta de esa persona, pero así es el caso, amigo. Yo te voy a platicar un caso que está vinculante con un objeto, justo lo que vamos a empezar. Ok. ¿No? Aquí no es tanto el hecho de un muñeco per se, este es un triciclo. Un triciclo común y corriente. De hecho, no puedo decir la marca porque incluso cuando lo mostramos en televisión, amigo, la marca ahí como que chistó, como que dijo, ¿por qué están haciendo mala publicidad en nuestros triciclos? Es una marca muy conocida en México. De juguetes. Que tiene muchísimos años en el mercado y que son especialistas en triciclos. Esto es importante porque le daba la valía al caso. Estuvo tan público, amigo, que pasó en uno de estos programas de televisión en los que yo participé hace muchos años y en los cuales cuando lo mostramos
nos abrió incluso la posibilidad de buscar a los diseñadores o los ingenieros que estructuraron ese tipo de juguetes, que es el triciclo, y que nos pudieran explicar por qué se movía. El caso se llama el poltergeist del triciclo, y este es uno de los clásicos que tenemos en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. ¿Qué pasó? Una pareja en la zona, bueno, no es una zona per se, es un departamento en la zona rosa de la Ciudad de México. Lamentablemente pierden a su hijo a muy temprana edad. Estamos hablando de poco más de 6 añitos el niño. Hubo una especie de enfermedad tipo neumonía. No resistió el niño, fue al hospital y ahí pereció. El niño tenía ciertos hábitos totalmente muy arraigados, es decir, los papás llegaban, la mamá recogía al niño de la escuela, lo regresaba a su departamento, lo cambiaba del uniforme de la escuela a su ropa normal, y el niño siempre se iba a jugar. Aproximadamente a las 3 de la tarde aproximadamente, era una de estas escuelas de horarios muy completos, no el horario común corriente de las escuelas de gobierno, que son 4 horas aproximadamente. Aquí a los niños los tenían como guardería. Ok. Entonces salía ya tarde el niño, 2:30 de la tarde, la señora recogía al niño y lo llevaba a su departamento. Lo lamentable del asunto es que el niño cae por algún tipo de enfermedad. Extrañamente se enferma muy súbitamente, aunque los papás hicieron lo propio de llevarlo al hospital, lo atendieron, lo tuvieron que internar, y en ese internamiento lamentablemente perece. Wow. Fuerte, muy fuerte para ser padres jóvenes, para ser su primer hijo, para todo lo que lleva en contexto esta simbología de una pérdida, amigo, tan fuerte como es. Entonces, en un primer momento, tanto el papá más que la mamá y el tío estaban en el preciso instante de estar pensando qué es el duelo, el proceso de la señora. La señora no está muy apegada al contexto del niño y demás. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que se suscita para que llamen a una agencia de investigación paranormal? Evidentemente, primero pasaron por los psicólogos. De primera mano, están todos afectados, es algo muy fuerte. Su proceso de duelo tiene que ser un proceso como tal, poco a poco, y tiene que ir asimilando y aceptando la pérdida del niño. Justo este desfaz, como me platicabas hace un momento, de la señora que no aceptaba que había perdido a su hijo, lo mismo sucedió con esta chica. La gran diferencia es que todo el mundo pensaban era en eso, ¿no? Cuando a mí me expone el papá, a ver, te tengo que platicar por qué vengo aquí y por qué me interesa que tú intervengas. De primera mano te digo que las primeras formas de manifestarse de mi hijo, eso me llamó poderosísimamente la atención. No me dijo, es que creemos que es el fantasma de mi hijo. No me dijo, es que mi esposa cree que es el fantasma de mi hijo. No, dijo, las primeras formas de manifestación de mi hijo fueron estas. Me plantea, yo llego usualmente entre 4:30 de la tarde para comer en casa. Obviamente con la pérdida de nuestro hijo, todo se desequilibró. Mi esposa se sumió en la depresión, en la tristeza y demás, y me empezó a decir que lo escuchaba. Yo, ¿cómo que lo escuchaba? Mira, yo sé de antemano que, no sé, ustedes son creyentes de esto. Le dije, no, te equivocas. O sea, nosotros no somos creyentes, pero quiero que tú me digas y contextualízame. Yo no te voy a decir, sí, es el fantasma de tu hijo. Primero tengo que saber qué onda. Bueno, me dice, es que ella decía que lo escuchaba en su cuarto de juegos. ¿Pero cómo? Sí, jugando. ¿Con qué? Con todos sus juguetes. ¿Y esos juguetes qué son? Mira, es un caballo mecedora, es muñecos de peluche, hay un caballito también mecedora, y vaya, nosotros tanto sus abuelos como nosotros le compramos N cantidad de juguetes. Y un triciclo. Ok. ¿Y qué era lo que más se escuchaba? Usualmente el caballo mecedora. ¿Y cómo se dan cuenta? Es que decía mi esposa, cada que yo llegaba después de trabajar, era fuerte encontrarla y pues no podías ni siquiera decirle, oye, ¿cómo estás? ¿No? Porque yo sabía cómo estaba. Claro. Era si no quieres hacer de comer, yo hago de comer, cosas así. Y ella llorando y demás, y me decía, las primeras veces me decía, no se ha ido.
Y yo como que no se ha ido. Mi esposa estaba afectada, Samudio. O sea, yo me queda claro que no existen estas cosas. Fíjate, la negación primero del papá. Y muy bien, porque también dos personas enganchadas en un mismo concepto no ayudan. Claro. Entonces sí era como su piso de esta chica, esta forma de verlo el papá, ¿no? Un poco frío incluso, lo puedo decir. Y él la aterrizaba y decía, no, a ver, espérate, es parte del proceso, tienes que desapegarte, vamos a ver psicólogos, ¿no? Entonces vieron psicólogos, el psicólogo le dice a ella, ¿sabes qué? Pues es tu proceso, tienes que calmarte, tienes que relajarte y buscar un esparcimiento mental para que no estés enganchada. Bueno, para no ser las más cansadas, la chica estaba jura y perjuraba que escuchaba a su hijo jugar. Entre ella y él estaban en el rollo de que ¿qué estoy haciendo, güey? ¿Cómo recupero? Ahora voy a perder a mi mujer por esto, ¿no? Así es. O sea, ya es un tema muy fuerte. Sí. Y en ese proceso, en ese dimes y diretes, dice él, ya cuando lo busqué, es porque en la madrugada de una semana estuvimos con el calvario, este asunto de que mi esposa siempre juraba y perjuraba que había visto, que había sentido y había escuchado a mi hijo. Mi hijo ya tenía bastante tiempo, tenía aproximadamente como 4 o 5 meses después de que falleció el niño, fue cuando nos buscaron. Entonces me dice, ya lo más cañón es cuando nos tocan a las 3:30, 4 de la mañana un vecino. Y me toca muy fuertemente y enojado. Es un departamento. Yo vivo en la parte, dice él, de la parte en medio del edificio. Entonces el vecino toca. Y todos así, ¿qué onda? O sea, ni siquiera el timbre, ¿no? Claro. O sea, casi rompiendo la puerta, dice él. Yo salí y honestamente nosotros no enteramos a nadie de la pérdida de nuestro hijo. Debo decirte, Antonio, que todo sucedió en el hospital. Del hospital nos trasladaron el cuerpo a la funeraria y de la funeraria se hizo todo. Ok. O sea, nunca llegó al departamento. Sí. Mis vecinos no se habían enterado de esto. Tenía poco. El vecino va y le dice, oye, dile a tu hijo que no jueguen las 3 de la mañana, no fregues. No manches, amigo. Y se le queda viendo, me dice él, yo frío. No sabía qué decirle, Antonio. Digo, ¿y tu vecino qué te decía? Pues reclamándome, cabrón. Decía, oye, no es posible, o sea, yo estoy, trabajo al otro día, no sé qué, bla, 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 bla. Que todo, no solamente el vecino de abajo, sino el vecino también de arriba, escuchaban la mecedora. Meciéndose. Y ojo, decían ellos, el peso era imponente. Porque era como cuando él jugaba en las 13 de la tarde con el peso del niño en un caballo mecedora, pero aquí se escuchaba más contundente. Claro, el ruido en el silencio rebotaba. Y ya estamos hablando de 3 de la mañana, está todo quieto. Sí, sí, sí. Y hay unas reglas muy enérgicas en los condominios y así. Bueno, ya quien viva en departamento sabrá de lo que hablo. Que es un asco. Sí, es una tontería, de verdad. Pero bueno, total que sucede esto y me dice, yo me quedé frío. Y fue cuando dije, ¿y si lo está escuchando mi esposa? Una de esas, antes de buscarlos, dije igual y pues no sé, está mal. Fue al cuarto del niño, empezó a ver juguetes y demás, como el cuarto estaba intacto. Y el doctor psicólogo les dice, deben de desapegarse. Si no van a tener ya otro bebé, si ahorita van a estar en el duelo, esa habitación deben de clausurarla. Es decir, no deben de haber ningún resquicio más de recuerdo de él. Y les dijo el doctor, y eso es fríamente y fuerte, pero sí es así. Tienes que desapegarte. ¿Cómo? Elimina todo. Entonces dice él que después de esa sensación así rara, dijo, empecé a agarrar, encajar todo y vámonos. O sea, lo subimos a una habitación que tenemos en la parte de arriba, que es un cuarto de servicio del departamento. Y como bodega, Antonio dice, pero nada más yo dejé los juguetes mecedoras. Yo no los dejé intencionalmente porque dije, pues quiero el recuerdo de mi hijo. No, pues porque ya no cabía. Claro. Dije, tampoco los iba a tirar. Dije, no, pues está bien. Luego, ¿qué pasó después? Lo vi. Y yo, ¿cómo que lo viste? ¿A tu hijo? Sí. A ver. Y yo le hice 2 retóricas. Paco, de verdad cuando yo empiezo a hacer las retóricas es cuando empiezo a tratar de desafiar a la gente. Es decir, de todo lo que me platica, yo le reviro con otro concepto. Claro. Y le pregunto con otra cosa que tiene que ver con el caso.
Le hice lo propio y ninguna de las dos me engañó. Es decir, me decía todo real. Sí. ¿Qué fue lo que vio? Regresó al trabajo, estaba ya afectado por todo el contexto que había dado con el vecino y con los vecinos, incluso con la queja del administrador. Y él contrariado y sacado de onda diciendo, puta, ¿qué hago? Entonces dice, en una de esas regreso del trabajo, regresé más temprano de lo normal. Suelo regresar entre 4:30, pero esta ocasión regresé más o menos como 2:45, casi 3 de la tarde. Horario específicamente que había sucedido los hechos del niño. El niño regresaba de la escuela con su mamá entre 2 y 4 de la tarde. Al punto, por eso es importante las horas. En punto de las 3 de la tarde, en desarrollo del juego del niño, se metía a su cuarto de juegos y usaba sus juguetes. Ojo, horario específico. Llegó tantito antes, llegó a ver a su mujer, porque también decía él, ¿qué tal si mi mujer está enfatizando en sus juguetes? Claro. Y yo no hice ruido para saber si ella estaba pues tocando un juguete o demás, que el mismo doctor le había dicho, tienes que averiguar, tienes que supervisar a tu familiar que no esté enganchándose con un objeto. Por eso estábamos hablando del enganchamiento de los objetos. Sí. La añoranza de los objetos también vinculan con los muertos. Ojo con lo que les estoy diciendo, Ok. Total que él llega, no hice ruido, entré y antes de entrar al pasillo, de reojo, vi la silueta de mi hijo. Dice, yo estoy pasando hacia las habitaciones, voy quedito, ya te digo, Antonio, lo hice en pasitos así súper leves y voy pasando por uno de los pasillos y veo a mi hijo que está agarrando algo y se me queda viendo. Y yo, ¿cómo que lo viste? No, de reojo. Me quedé frío, volteé hacia donde estaba, lo creía la silueta, dice, me puse chinito, dice, estaba frío, estaba aterrado, estaba emocionado, porque dije, entonces sí lo ve. Voltea y se desaparece. Dice él que llegó a ver la silueta como... ¿Cómo se difuminó? Ahora le dije, posiblemente es parte de tu proceso, aguas. No, Antonio, yo iba a cachar a mi esposa que no tuviese esas cosas. Vio a su esposa en su habitación llorando y es cuando dice, no, aquí hay algo raro. Me metí a la computadora, busqué investigadores paranormales y hallé con ustedes. ¿Qué pasó? Tenemos un video. Porque tenemos evidencia, amigo. Yo le dije, ok, tenemos que hacer averiguación, tenemos que hacer levantamiento de imágenes, necesito que me autorices, que me autorice tu mujer, necesito hablar con los dos para saber cuál es su punto, en qué momento estamos partiendo de quién está viendo qué y quién está enganchado más. Claro. Uno, para desvincularlos, evidentemente puede ser una sola vez que haya sucedido un fenómeno paranormal, Paco, y base ese hecho, todo el mundo empieza a decir que está viéndolo por todos lados. Ojo con eso. Total que hicimos la investigación, fuimos, no sé si mal recuerdo, como 2 semanas, varias noches, y en una de esas noches yo dije, voy a tratar de buscar una evidencia más contundente. No era más que ruiditos, psicofonías, ni siquiera psicofonías, okay. No, eran como ruiditos muy básicos, como ruidos como del departamento. Yo honestamente decía, no puedo yo aseverarle a ellos con un ruidito tan absurdo como, no sé, como un golpe o algo que se escuchara incluso con los juguetes. Lo que sí hemos detectado es que los focos de un juguete andador, de estos que se montan los chavitos y que tienen lucecitas, que tienen rueditas y que se agarran y que se empujan con sus piernas, tenía foquitos y se encendían y se apagaban. Nosotros llegamos a pensar que era un efecto literalmente electrónico y que no propiamente significara más allá de eso. Hasta que una de esas noches los padres nos dicen, oye, los vamos a dejar, hagan ustedes su labor, pero pues, ¿cómo le hacemos? Le digo, no, necesito que alguien de ustedes esté presente. Va a estar el tío del niño, que es hermano de la chica. Ok, pues bueno, no es lo mismo con los padres. ¿Por qué yo buscaba que los padres estuvieran presentes, amigo? Porque el vínculo era con los padres. Claro. O sea, la manifestación se da más con los padres. Ese es un punto donde nosotros dijimos, aquí hay algo que
incluso nos desafía, porque para nuestra hipótesis, la persona que esté vinculada con un hecho sobrenatural paranormal tiene que estar, es el catalizador para nosotros. Así es. En ese momento nos desafió. El tío estuvo y el tío resultaba ser, al final les voy a platicar de qué es. Pues el tío renuente, payaso, incluso nos veía así, nos barría. Prácticamente nos decía, ¿ustedes por qué están aquí? Y luego, bueno, pues no estamos por ti, estamos por los padres. Por favor, le decía, oye, por favor, lo único que te pido es que no nos estorbes en esta investigación. Sí, no hay problema. Nada más que lo estoy viendo, los estoy supervisando. No, date, cabrón. Nosotros en ese entonces colocamos monitores, amigo, colocamos cámaras. En aquellos entonces teníamos cámaras mini DV con sensor de movimiento. Teníamos sensores de movimiento que no estaban implementados en las cámaras. Ojo, hoy existen cámaras con sensor de movimiento implementadas. Antes tenías un sensor de movimiento aparte. Y era un sensor muy tenue, amigo. O sea, no podía percibir el movimiento de un mosco. Podría percibir masas corporales fuertes. Entonces pasaba de enfrente de ese sensor y sonaba una alarma, que es lo que van a escuchar a continuación. ¿Qué es lo que vimos, Paco? Colocamos cámaras en el circuito cerrado en torno al lo que es el cuarto del niño. Hay varios juguetes, te puedes dar cuenta, hay peluches, hay una pelota, hay otros juguetes. Ahí está una mecedora, que es el que te digo, el caballo mecedora, y está uno de estos juguetes que tenían foquitos. Como todas las noches que estuvimos ahí, prendiendo y apagándose. Lo impresionante es ver el triciclo cómo se mueve. De un movimiento cero a un movimiento regular. Pero si se dan cuenta en sus pantallas, se ve cómo se maneja. Es decir, no es un movimiento cero inteligente. Es decir, no es esto. No es de que se haya empujado. No. Manubrio, empieza a moverse y empieza a pedalear. No se ve un pedaleo comúnmente como si tuviese un pie. Sin embargo, se ve el movimiento de un pedal. Y se ve cómo empieza a moverse, esquivando objetos. Cuando sucede el principio de todo, es el sonido de la alarma. Y el sonido de la alarma es lo que vieron en sus pantallas. Están viendo el movimiento del objeto y por consiguiente están viendo la reacción del tío. Por eso dicen la madre. Y se quiere echar a correr. Porque esto es bien importante. No solamente por tener el testigo ahí presente, Paco, sino porque también el propio testigo está vinculando con el objeto. ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo no sabía, ni siquiera mi investigador, nadie, que el triciclo se lo había regalado su tío. Había un vínculo. Claro. Nosotros estábamos comúnmente, como en otras ocasiones, en ese departamento buscando fenómenos paranormales, como otras noches. En esta noche logramos captar el triciclo en movimiento. Qué fuerte, amigo. Pero está con las dos perspectivas. Porque uno, la que tengo un ángulo totalmente de testigo. Nosotros antes colocábamos eso, amigo. Lo que hoy se hace usualmente con cámara en mano. Traes una cámara en mano y traes la cámara que va a fungir como la investigadora. Es decir, 2 o 3 cámaras para que esa cámara en mano atestigue lo que está desarrollándose. Es lo mismo que vieron en sus pantallas. Van a decir, ay, o sea, Samudio, ¿por qué con tanta tecnología tenían un pinche monitor como este, gao? Pues porque en ese entonces, 2006, teníamos televisores de ese... 2006, amigo. 2006, amigo. Teníamos televisores de ese tamaño. Claro. Gao. Pero pues tan así que se hace mucho ruido porque se está en circuito cerrado y suena la alarma. Y por eso hay 3 tomas. La toma de la cámara que detecta el movimiento del triciclo. La toma del lugar donde estábamos nosotros con el tío, por eso nos vemos los dos ahí y vemos una tercera persona que es la que se levanta ofuscado, y la toma del monitor, por eso se ve así la toma como un monitor viejo. Ese era un monitor viejo. No, pues aquí imagínate 2006. Pues era lo que había, amigo. Era lo que teníamos a la mano. No era tanto como que hicieran. No es como hoy que tenemos pantallas LEDs y todo ese rollo. Entonces era en televisión. Claro. No, y aún así lograr captar la evidencia. Ahí está la evidencia. Yo les digo una cosa. Ya cuando empezamos a armar rompecabezas, el tío me dijo, afectado, muy afectado. Dice, yo pensé que era una tontería. Mi hermana y mi cuñado están frenéticos con la pérdida de mi sobrino. Dice, pero
Así lo jugaba mi sobrino. No manches, amigo. Así como lo vimos. Ahora, en ese contexto no es de que el triciclo esté poseído. No es el objeto que esté involucrado con el espíritu del niño. Porque ocurrió todo. Es que estoy así como bombardeando. Pero ocurrió todo entre 2:45 y 3:30 de la mañana. Por eso los horarios son bien importantes, Paco. Entre esos horarios el niño cae enfermo. Se lo llevan al hospital y en el hospital fallece. Para el niño su cotidianidad era de la escuela, regresar con su mamá, lo cambiaba, lo preparaba para que comiera en su casa y antes de la comida que llegara su papá a las 4 y cacho de la tarde, jugaba. ¿Qué es lo que sucedió ahí para nuestra perspectiva? Es el enganchamiento del niño con la cotidianidad del juego. Pero se invierten los horarios. Sí, la diferencia es que el niño posiblemente ya iba inconsciente al hospital. Ajá. Entonces su psique es llegar a su casa como todos los días, cambiaba su mamá de ropa y se iba a su cuarto de juegos. Ya no alcanzó a ver eso. El niño simplemente cayó enfermo en ese momento. No manches. Su conciencia se quedó arraigada en su cuarto de juegos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se queda atrapado en un espacio-tiempo? Está atrapado en espacio-tiempo. Nosotros tenemos el triciclo, amigo. No manches. Lo seguimos analizando. Punto importante, rápido para concluir. La empresa desarrolladora de esos triciclos, lo voy a decir, es la empresa Apache en México. Y en ese entonces nos reclamó a mí, a Televisa, para decir, oigan, ¿pero por qué andan diciendo esto? Le digo, perfecto. ¿Podría darnos una explicación de cómo está diseñado el triciclo? ¿Con qué peso tendría que ejercer el triciclo para poderse mover? Y los ingenieros nos abrieron la puerta y nos dijeron, sí, este triciclo no se puede mover por empuje. Solamente así muy tenue. Eso, lo que están viendo en el video, tuvo que haber habido un peso, claro, de un niño de aproximadamente entre 5 y 7 años para que el peso ejerciera el movimiento de la fuerza en las piernas y el triciclo avanzara. Ojo, datos científicos. La superficie es una alfombra de uso rudo. Las alfombras de uso rudo son ásperas. Sí, no, o sea, con un empujón leve no se va a mover. No se va a mover. Justamente se hacen para que no estés resbalándote, cosas así. 2. Las llantas del triciclo son hechas de plástico. Plástico que usualmente se desliza sobre las alfombras. Por eso decían los ingenieros, tiene que haber un peso. Y uno de ellos dijo y se aventuró. Eso que estuvo moviendo al juguete tuvo que haber estado en el triciclo. Es decir, Lo montó. Y movió el manubrio y movió los pedales. No manches, amigo. Y para nosotros es... Está confirmado. Claro. Confirmado porque te explican con hechos de ingeniería del propio diseño del juguete. ¿Me explicó? Wow. Fíjate que ese tipo de situaciones me llama demasiado la atención. Es un excelente caso, Zamudio. Te agradezco mucho por la evidencia. Porque justamente hablamos del objeto que vincula con el niño. O cómo el niño vincula con el objeto. Hay una historia que me comparte una chica que se llama Cintia. Cintia nos dice que todo esto comienza cuando ella, su esposo y su hijo se mudan a una casa antigua en San Cristóbal de las Casas. Menciona que la casa era de madera, que tenía un gran jardín. Ellos buscaban un espacio muy amplio, un lugar para que su niño corriera, tuviera pues todas las comodidades. Y era una oportunidad que ellos no podían rechazar, ya que tenía una buena ubicación, un buen precio y sobre todo pues el entusiasmo de empezar de nuevo en un lugar diferente es lo que abría pues esta esperanza para vivir mejor. Ella me hace este comentario que es muy importante y tú lo comentas. Mi hijo nunca había mostrado señales de ser un niño que tuviera amigos imaginarios. O sea, es un niño que para sus 11 años nunca tenía el juego imaginativo. Sí, imaginas que que eres soldado, que eres policía, pero no hablas solo. Él jamás había hecho esto. Ni amigos invisibles, ni miedos nocturnos. O sea, era un niño bastante, digamos, normal, si lo quieres ver así. No tenía este tipo de situaciones. Por lo que una semana después de que ellos se mudan, empezaron ese tipo de situaciones. El niño le llegó a decir una semana después, mamá,
en la casa vive un niño que se llama Rubén. Le gusta jugar con mis juguetes, pero no me gusta porque siempre los deja tirados. O sea, como que más allá de decirle que ve un niño me deja tirados los juguetes. O sea, como que lo estaba acusando. El reclamo. Es que ahí, rapidísimo, te hago un comentario. Sí. Del propio reclamo del niño es decir que ya está confirmando la existencia. Así es. Ojo. No está diciéndole, oye, fíjate, no. Un amigo imaginario, no sé qué. No. Ahí está confirmando porque tiene un hecho del cual dice mis juguetes los arrumba. Exacto, y dice el nombre. Hay un niño que se llama Rubén, vive aquí, y dice ella que, bueno, son 2 personas que tienen profesiones, entonces ellos no creen en el tema paranormal. Okay. Dice mi esposo escucha eso, yo escucho eso y no sabemos qué responderle. Simplemente como que le damos una respuesta bastante random y así como de sí, hijo, no, pues habla con él y dile que no. Claro. O sea, algo así. Claro. Entonces fueron pasando un montón de cosas bastante extrañas porque ella dice que a menudo, y aquí se repite esto, en la madrugada se escuchaban pasos suaves, como cuando caminas sin zapatos, con el pie descalzo. Okay. Pero escuchas cómo corres por todo el pasillo. Entonces ella se levanta pensando que su hijo estaba jugando, va a la habitación, entra y el niño está profundamente dormido. Pero acababa de escuchar cómo el trayecto de todo el pasillo alguien pasa corriendo con los pies descalzos. Okay. Ahora, la temperatura del cuarto de su hijo siempre era muy frío. Dice que toda la casa, el lugar, de repente en la temporada hace mucho calor, pero que la habitación de su hijo siempre estaba muy fría y que el niño le gustaba pasar ahí lo necesario, porque había algo que él siempre evitaba estar en su cuarto. Okay. Ahora, dice, aquí va lo más fuerte, porque dice, él comenzó a decir, su hijo, que este niño llamado Rubén le tenía miedo a su madre, que su madre lo esconde en el armario, que a veces este niño Rubén está llorando porque dice que su mamá lo maltrata o lo maltrató mucho, que a veces su mamá se enoja y lo lastima con un palo de metal. O sea, le empezó a dar una descripción este supuesto niño al hijo de todo lo que pasaba, que cómo sufría el maltrato y o sea, todo esto. Y ella seguía diciéndose una y otra vez, ¿de dónde viene todo esto? Claro. Mi hijo nunca ha tenido nada de esto. Claro. Pero aquí pasa lo inusual porque ella lo ve. Cintia, la mamá, ve a este niño. Okay. Dice, llegué una noche muy agotada del trabajo, una jornada bastante difícil. Me acosté sin fuerza, de esas veces que llegas, tiras todo. Como es tanto el cansancio, ella empezó a sentir que caía en un pozo, o sea, como cuando caes muy agotado. Sí. Y empezó a sentir parálisis de sueño. Dice, cuando reacciono, no me puedo mover, pero estoy viendo toda mi habitación. Ve toda la habitación y es cuando lo vi. Estaba parado en una esquina, ahí. Wow. Ropa sucia, antigua, o sea, se veía que es como de otros tiempos. La piel pálida, tenía la estatura de mi hijo, pero su mirada era muy extraña. Dice, su mirada era como vacía, era como extraña, como si no fuera de este mundo. Okay. Dice que va caminando poco a poco donde está acostada y le dice, ¿quieres ser mi mamá? Wow. Le hace la pregunta y le dice, es que mi mamá no me quiere. Y es cuando ella siente pues esa presencia, empieza ella bruscamente a querer despertar y sí, la despierta su esposo, que le dice, oye, estás haciendo muy feo, ¿qué tienes? Dice que tenía una pesadilla. Y le explica todo lo que vio, lo del niño que le dijo que sí quería ser su mamá. Y su esposo le dice, cálmate, es el cansancio. Ya. O sea, siempre son personas que no creen en eso. Claro. Bueno, pasó esto, las cosas, ya el niño ya no quería dormir en su habitación, su hijo ya no quería dormir en su habitación todo el tiempo estaba la situación de que algo estaba que ya los incomodaba. Y aquí va lo más fuerte. El niño, su hijo, se va a quedar a casa de unos amiguitos, se va de pijamada. Y ella dice, yo aprovecho para limpiar su habitación. Tenía un tiradero, mi hijo, por ahí tenía la ropa sucia. Entonces ella empieza a limpiar toda la habitación. Y al mover la cama, encuentra el carrito de control remoto de su hijo. Dice, ya me había dicho mi hijo que le faltaban pilas.
Entonces lo que yo hago es, por inercia, le quito como la tapita, le saco las 2 pilas que lleva. Como no tengo las pilas nuevas, pues bueno, lo dejo aquí como a la mano para cambiárselas. Le pongo la tapa al carro sin pilas y empiezo a limpiar el cuarto. Lo dejo limpio para cuando mi hijo llegue. Esa noche, Zamudio, siendo las entre 3 y 4 de la mañana, escucha ese mismo carrito en el pasillo. Wow. Así. Y yo me despierto y mi esposo, esta vez que es el escéptico, el que todo el tiempo le buscaba, estaba despierto escuchándolo. Él estaba despierto. Ok. Y le dije, ¿escuchas? Y él me dice, sí, sí lo escucho. En ese momento dije, pues párate. Como que no quería pararse. Digo, no. Sí, no quería pararse. Pues párate. Muy escéptico, ¿no? Sí. Ajá. Dice, me tuve que parar con él. Claro. Fuimos los dos. Claro. Abrimos la puerta de nuestra habitación y vemos cómo cuando el carrito va pasando enfrente, se detiene. Se detiene enfrente de nosotros. Wow. Dice, yo sentía que el corazón me explotaba. Claro, claro. Con todo el miedo, porque mi esposo dice, no lo quiso hacer. Yo agarro el carro, lo volteo, le quito la tapa y efectivamente, como yo lo dejé, No había pilas. no había pilas. Dios, esa noche no durmieron. Por supuesto. No duermen, se quedan encerrados en su habitación. Y al día siguiente, todos desvelados, cansados, ella le platica a una compañera de trabajo, quien le recomienda a un chamán de San Cristóbal. Le dice, mira, hay un señor que se dedica al espiritismo, ves, platícale, no sé. Va, lo busca, lo lleva a su casa y el señor, desde que llega a la casa, hace como un gesto de que aquí hay energía, se sienten cosas extrañas. En ese momento le hace la pregunta, ¿quieres que lo aleje? Le dice, y así. Ya le pide por ahí como unas 2 horas. Dice, déjame 2 horas. Yo voy a hacer lo que me corresponde. El señor estuvo trabajando, saca elementos, saca veladoras, saca un montón de cosas. Termina, le dice, ya está. Ya su casa va a estar tranquila, que no sé qué. Va. Bueno. Dice, sí, la verdad es que la casa ya se sentía más tranquila, los ruidos se fueron, la temperatura del cuarto de mi hijo ya estaba normal, igual que toda la casa. Pero 2 meses después, su hijo empezó a decir otra vez que el niño había regresado. Wow. Y dice que empezó a decir que el señor solamente lo escondió. Dice, vino un señor y me escondió. Okay. Pero yo estoy aquí. Dice Cintia, quien nos comparte, la madre del niño, que ella empezó a notar que del armario de su hijo, del cuarto de su hijo, habían como huellas como de manitas, pero que una mano como si estuviera manchada de sangre. ¿Ves que quedan los deditos marcados? Sí. Por dentro del armario. Ah, caray. Y su hijo se le acerca y le dijo simplemente, mamá, tengo miedo porque Rubén no se fue. Él nunca se fue. Y él ahora no quiere una madre, quiere un hermanito. Dice, ¿sabes qué es lo que a mí me preocupa, Paco? Faltan 2 semanas para que yo tenga a mi segundo hijo. Uy. Entonces ellos lo que hacen al final, dejar la casa que prácticamente tenían meses de haber comprado en San Cristóbal. Es una casa que hasta el día de hoy está en venta. Si alguien de San Cristóbal me escucha, es una casa que es de madera y está en venta. Vamos a investigarla, amigo. Imagínate que se pueda. Sí, vamos a investigarla. Porque esto pasó hace 2 meses. Wow. Es algo reciente. Podría significarse también como el coleccionista de almas, que es una clasificatoria de fenómenos que nosotros hemos hecho. Claro. A raíz de espíritus que sí vinculan estrechamente con la carencia de lo que se quedaron. En el caso, tal cual como dijo acerca de una mamá. Y por ende la vinculación que hace estrecha con el niño y empieza a decir que quiere un hermanito. Es decir, sabe que puede interactuar. Esos son los más peligrosos. Es que imagínate que ya lo vea la mamá, que lo vea el niño. Y aquí no hablamos de un muñeco maldito, hablamos de que el niño controlaba todo. Es que es algo bien importante, Paco, porque mucha gente diría, es que estamos hablando de muñecos. Sí, pero el vínculo es el objeto. Sí. Para que entiendan todos, el vínculo es el juguete. Así es.
A ver, el juguete, la simbología de un juguete para ti, Paco, te pregunto, ¿qué significa a tu edad? Ahorita eres padre de familia. Ahora, ¿qué simboliza un juguete para ti? Me conecta con mi hijo. Exacto. Sí. Es decir, el vínculo que yo tengo con mi hijo. Así es. ¿Va? ¿Qué es lo que les conecta a ustedes un juguete? Yo les pregunto, ahora imagínense qué vincularía en un niño un juguete, juego. Claro. Y si ese juego está intermediándose por medio de un espíritu... Qué miedo, ¿no? Ese es el caso que te voy a platicar el siguiente. A ver. Este caso es la vuelta al mundo, amigo. No solamente en este tiempo, sino en otros tiempos también en televisión y radio. Principalmente televisión. El caso de quién juega con quién. Nosotros pusimos yo le puse el nombramiento al caso por la simbología y el fenómeno que yace en ese objeto. Tú lo conoces bien, es el payaso poseído. Lo he visto, pero no conozco el caso. Bueno, aquí te lo voy a platicar. Por eso yo decía el vínculo, por eso qué bueno que hemos estado desdeñando esas historias desde aquí, porque vamos a entender. En el caso mío van a entender un poco más cómo yo investigo y cómo es que yo clasifico fenomenología con base a los hechos, ¿ok? Entonces por eso hablamos acerca del vínculo de un objeto que es el juguete, en el caso de la historia que nos acaba de contar Paco. En este caso también es un objeto que simplemente un niño, Augusto, de 11 años, caso 2006 también. Déjame decirte algo para que toda la gente que no le extrañe, entre el 2004 y el 2010 tuvimos un auge tremendo, amigo. De casos. De tomar casos de todo tipo. Y en ese entonces no estaba tan grande el internet, o no estábamos nosotros tan enclavados en internet. Todo era vía telefónica o vía directamente en un correo electrónico, únicamente correo electrónico, y hacíamos lo pertinente para hacer un caso. Uh-huh. Entonces, 2004 al 2010. Hay una gran diferencia incluso de diferentes tecnologías en los años. Estamos hablando de 6 años donde cambió todo el esquema, pero bueno. Nos dicen, mi hijo se comporta de una forma muy extraña. Mi hijo, a raíz de comprar un muñeco en una venta de garage, Antonio, cambiaron las cosas. Lo más tremendo del caso es que esta cosa, yo quiero deshacerme de esto y no puedo. Vía telefónica. ¿Ok? ¿Dónde están? Dirección tal, no sé qué. ¿Cuándo puede venir? Yo quiero hablar con usted ya, por favor. Si tiene tiempo, de una vez. Y nos fuimos. Cuando hablo la primera vez con los padres me dicen, no sé qué pasó. Nosotros fuimos a una venta de garage. Mi hijo tomó el objeto. Es el muñeco que están viendo en sus pantallas. Estoy mandando fotografías a la producción de Paco. Y se ve un muñeco normal, común y corriente, viejo, muy viejo. Es una serie de payasos de la época de los 70s. Estamos hablando de un Cepillín. Ojo, no tiene nada que ver con el personaje Cepillín más que la forma. Claro. Ojo con eso, porque esa era una distinción. Porque también Cepillín nos reclamó en algún momento. Cuando lo mostramos en televisión, Cepillín, buenísima onda, que en paz descanse, que tuve el gusto de conocerle. Yo era fan de Cepillín cuando era niño, amigo. Entonces, me da risa que en una ocasión en los foros me dice, tú me andas haciendo mala promoción con el caso del payaso, Le digo, no, pues, ¿quién te manda a embrujar muñecos? Le dije. Señor Ricardo, donde quiera que se encuentre. Bueno, total que evidentemente es de la serie de Cepillín, pero salió una serie de muñecos que no eran originales de Cepillín. Ok, eran clones. Eran clones, ¿no? Entonces, esta nueva serie, ya saben, la gente se las ingenia. Sí. Cepillín tuvo un circo y hubo un gran tour de Cepillín, y en los circos afuera vendían estos muñecos. Y son tal cual y como los estás viendo. Yo la verdad es que para mí incluso es una reliquia. Diría, saludos a Matt Hunter. Diría Matt Hunter, es una buena reliquia, bro, ¿no? Sí. La verdad es que sí, pero lo que gira en torno al muñeco, así es diferente, amigo. Porque ahí sí está vinculante con un espíritu. Bueno, Augusto lo ve en una venta de garage. Estoy hablando de 2005, 2006. Lo compra y no lo suelta. 11 años el niño. Pues para los papás es ok, cómpraselo. Bueno, ok, a ver, Augusto, pero es un muñeco viejo, es un muñeco feo. ¿Qué quieres con este muñeco? No lo sé, papá, por favor, yo necesito ese muñeco. Wow.
en un primer momento, pues yo me imagino, para nosotros, pues sí es como... claro. Es extraño, pero nosotros estamos en este ambiente, amigos. Sí. Estamos en este terreno. Pero una persona común y corriente es como que, bueno, ok, deja de estar molestando, órale ya. Le compraron el muñeco, se lo lleva a la casa y dice la señora, en cuanto entra a la casa, Antonio, cambió todo. Ambiente, nos enojábamos muy rápido entre nosotros. El comportamiento de Augusto empezó a cambiar rotundamente. Es decir, pareciera que estuviese yo con un hijo de 5 o 7 años. Incluso le decía a su papá, ya estás grande para andar jugando con un muñeco, cariño. No, pero no me importa, yo quiero mi muñeco, mi muñeco y mi muñeco. Dice, lo traía como si fuera un niño. Bueno, era un niño de 11 años. Claro. Que ya no propiamente es un niño. Sí. ¿no? O sea, ya tiene otro tipo de juegos, ¿no? Claro, ya va entrando a la pubertad. Videojuegos y cosas así. No, para él era como un juguete. Es algo que yo no he planteado en ningún programa, amigo. Lo estoy planteando contigo porque esa es otra pesquisa para nosotros que nos brinca. El cómo el comportamiento puede tergiversar incluso la realidad de una persona con base al objeto. Empieza a ver como una influencia. Totalmente. Entonces Augusto se comporta extraño. Pareciera como si fuera un niño de 7 años comportándose con un juguete, ¿no? Total que eso para mí ahorita lo estoy tomando a la cotación, pero en aquel entonces era nada más, lo jugaba muy, muy seguido. Llegó un momento en que dijo los papás, ok, bueno, ya, nada más baña ese o lava ese muñeco porque ha de haber estado en la basura, porque sí, se ve muy grosso. Total que Augusto no se desprende del muñeco. Para irse a la escuela también le cuesta trabajo desapegarse del muñeco. Y la señora no se le hace extraño cosas que sucedían como decía ella. A mí yo creo que se me olvidaban las cosas. Porque llegó un momento en que Augusto dejaba el muñeco sentado en la silla de la mesa del comedor. Y de repente yo volteaba a hacer cosas y volteaba de nuevo y estaba en el sillón. Y decía yo, pues es que igual se me olvidó a mí. Claro. O sea, para las personas que no están ante un hecho paranormal, que no concientizan, para ellos incluso que cambie de lugar es normal. Porque dicen, es mi memoria. Lo más fuerte, Antonio, es cuando llegaba mi marido y todo era con base que estuviera el muñeco presente. Donde estuviera presente nos enojábamos. Y no teníamos problemas, ni tenemos problemas. Somos una pareja feliz que tiene su familia. Total que ella dice, cuando yo recibí a mi marido, usualmente lo recibí efusivamente. Cuando estaba el muñeco presente, me daba hasta como asco recibirlo. Ok. Son cosas que te estoy revelando ahorita, cabrón. Oh, gracias. Yo estos no los había platicado porque para mí no tenían todo el peso más que del video, me explico. Yo cuando lo mostré en televisión, miren, este es el caso de Augusto, un niño que compra este muñeco, bla, 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 esta es la evidencia, listo. Pues nada más. En otros programas era así, el caso de Augusto con el muñeco, quién juega con quién, punto. Aquí estamos desdeñando todos los detalles, amigo. Entonces decía ella, yo sentía que era algo como un estado de ánimo. Y yo, ok, le digo, ¿y por qué ustedes tenían, o sea, si tú misma me dijiste que le decías a Augusto que lavara el muñeco, ¿por qué lo tenías en la sala de tu casa? Porque no podías tocar ese muñeco porque Augusto se te aventaba los golpes. Ok. Dice algo bien extraño. Augusto nunca se comportó así. Siempre fue un niño bien, calificaciones excelentes, bien portadito y todo lo demás. Le empiezas a preguntar, ¿qué onda con Augusto? ¿Cómo era antes y cómo era después? Pues después ya te dije, cambió rotundamente, pero antes era un niño normal. Amigos, amigas, muy sociable, muy educado, nunca se llevó mal con su hermano, todo fue a raíz del muñeco. En un primer momento dijimos, pues bueno, es parte de, está enganchado con un objeto, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, claro. Es normal. Hasta que el papá me dice, yo llegué en una de esas ocasiones tarde a la casa. Ya teníamos problemas con Augusto, por el hecho de que el muñeco prácticamente era como parte de la familia, o él quería integrarlo como parte de la familia. Me acordé mucho en el episodio, en el primero que dijiste que le hacían espacio en la mesa. Y llegó un momento en que ellos también estaban viendo a Augusto comportarse de esa manera.
Usualmente ellos decían que Augusto lo traía de la cintura al muñeco, y el muñeco, como puede ver, es grande. Sí. Tiene patas largas, bueno, lo que son las piernas, es un alma de alambre, que puedo decirte, ya lo has tenido en tus manos, y las patas ya están muy deterioradas. Tiene una especie de relleno de este como algodón, como si fuese, no algodón, como fibras algodonosas, pero y recubiertas con trapos. Al final dice un muñeco de trapo, tiene plástico y punto, una cabellera. Entonces Augusto dice que pues, prácticamente lo sentaba, lo paraba, jugaba con él. Lo que ellos sí veían extraño es que decían, pero es que Augusto ya no, por ejemplo, ya no agarra su videojuego. Ya. O sea, a ellos sí se les extrañaba que Augusto era su sesión de videojuego con su hermano. Sí, claro. Las competencias, que las peleas, lo que tú quieras en el videojuego. Augusto dejó de hacer ese comportamiento. Se ausentó. Se ausentó. Dice el papá, una noche llegué, ya muy tarde, y yo paso por... Hay dos, vamos a tener una evidencia. Hay dos habitaciones. La habitación de izquierda es la de los padres, la habitación derecha es la de Augusto y su hermano. Miento, la habitación de la izquierda es la sala comedor. Ya recordé, una disculpa. La sala comedor, y la habitación derecha es donde están las habitaciones, pero la habitación que ve en la ventana en sus pantallas es la de Augusto y su hermano. Todo se cierne en el momento que el papá lo ve a Augusto. Dice, yo pasé por el pasillo, tienes que entrar por la casa y hay dos divisiones. La entrada de la sala comedor cocina y la entrada a las habitaciones. Yo paso hacia la que es el área de la azotehuela y escucho y veo la televisión prendida de Augusto. Samudio, eran como 2:30 de la mañana, no tenían que estar prendido ni siquiera esa hora. Bueno, estaba tan fuerte el monitor que se escuchaba todo el ruido, porque no había ningún canal. Y dije, ¿cómo lo tienen tan alto estos chamacos? Entonces dice él que entre la ventana, o sea, cuando él observó hacia la parte de adentro del cuarto, ve a Augusto con el payaso al lado de él viendo la televisión en canal abierto. Imagínense la imagen. No manches, qué perturbador. Ajá. Y su hermano dormido, como sin nada, con el ruido a tope. Entro yo a la habitación y Augusto perdido con la mirada, viendo a la nada. Augusto, Augusto, Augusto. Y su papá le gritó. No se sobresaltó, no hizo nada, lo único que fue mirar hacia arriba y regresar a mirar a la televisión. Esto que te estoy contando no lo había platicado. O sea, estaba en trance. La imagen estaba absolutamente aterradora. El papá me dice, es cuando me preocupé. Dije, ¿qué le está pasando a este cabrón? Te soy honesto, Antonio. Dije, se está volviendo loco mi hijo. Entonces, ya sabía con antelación todo lo que había sucedido y la malestar de la esposa. Dice, yo le agarré el muñeco y lo aventé. Y se me aventó Augusto a los golpes. Los golpes. ¿Qué te pasa? Es mi juguete. Tú no te metas. Cosas así, reclamos absurdos a las 2:30, 3 de la mañana. Oh, manches, amigo. Es cuando se despertaron. Dice, se despierta mi esposa, se despierta mi hijo. Y todos entramos. Eso no lo he platicado ni siquiera para historias embrujadas. Obviamente. Oh, gracias, amigo. Lo estoy planteando y platicando para que sean como más trasfondo de todo, amigo. Ese episodio recuerdo que me dijeron los dos, padre y madre, porque dice, entra la esposa y dice, ¿qué pasó? Tranquilos, ¿por qué se pelean? Bla, bla. Y dice, entró en un estado alterado. Todos. La esposa, viendo cómo pelea el papá con Augusto, el papá lo toma de la cabeza y dice, cálmate, cálmate, lo tiene así. La esposa lo ve y se le avienta al papá. Oh, manches. Suéltalo, papá. O sea, y de repente el hermano empieza a pegar a la mamá. O sea, ya era una influencia. Y el muñeco, fíjate, dice el papá, yo lo agarrojé y lo aventé. El muñeco, cuando dice, todos entramos en una especie de reclamo, yo a Augusto calmándolo, aventándome golpes, rasguñazos, me mordía. Su mamá me desde los hombros pegándome como, suelta, Augusto, que no sé qué, no te atrevas a tocar a mi hijo. Y el hermano pegándole a la mamá porque estaba dañando al papá.
Dice que en un momento dado entraron en sí y él voltea hacia lo que es el mismo cuadro de la televisión donde estaba Augusto y el muñeco viendo la televisión. No manches. Dice, yo aventé ese muñeco, Samudio. Yo lo sentí, le sentí la cabeza del muñeco y del coraje agarré hasta casi le arranco la cabeza. ¿Cómo llegó? ¿Cómo carajos llegó al monitor? Dice que en algún punto, en ese estrago, vamos a ponerlo en esa versión de estrés excesivo, él llega a tener cabalidad, dice, ¡silencio! Así pero fuerte. Y todos así, como que entraron en sí. Uh-huh. O sea, en algún momento estaban desfasados en espacio y tiempo. Su realidad era enojarse, pelear, en el momento. Cuando él entra en sí, salgámonos. Se salen del cuarto, se van a la habitación de los papás. Y en ese momento yo empiezo a calmarlos. Augusto cambió cuando le retiré del espacio-tiempo del payaso. Uh-huh. Es decir, del lugar, del cuarto, los retiraron al cuarto de los papás. Y en ese momento, eso pasó antes de que nosotros llegáramos. Todo esto que te estoy platicando son los detalles de los cuales a veces no contamos. Ok. Bueno, ¿qué pasó? Circuito cerrado, amigo. Para mí es importante tener todo, te lo he dicho. Sí, la evidencia, todo. Tienes que circuitar en todos lados. Es decir, si vas a un lugar y te están diciendo aquí pasó el pasillo tal, tienes cámaras, colócalas. Porque durante el proceso que yo esté hablando con la familia pueden pasar en cantidad de cosas. Porque también el catalizador puntual es Augusto. Porque también está el objeto. Bueno, antes de eso, la mamá me dice, después de ese pleito, todos quedamos, bueno, entre mi esposo y yo dijimos, mejor, ¿sabes qué? ¿A qué deshacernos el muñeco? Antonio, ya cuando o sea, no tuvo que pasar otras cosas más para que nosotros te buscáramos. Dice la señora, yo al otro día dije que se vaya a la escuela, todos calmados, fuera del espacio del muñeco. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Vamos a quitar este muñeco, lo voy a guardar en una bolsa y mañana se lo voy a dar de la basura. Hace lo propio. Al otro día se van a la escuela como si nada, ya todos tranquilos, se disculparon todos, mejor dejemos esto en paz. La señora dijo, voy a tirar este muñeco. Antonio, yo agarré, lo puse en una bolsa y se lo di al barrendero. El barrendero lo vio y dijo, ¿qué es esto? Tírelo, es un objeto que ya está sucio. Es más, le dijo, ¿tiene chinches? Ah, no. A la basura. Y lo aventó, yo vi que lo aventó. 3 días después amanece al pie de la cama de Augusto. No manches, amigo. Eso sí no tiene explicación. Yo sí dije, ¿en serio? O sea, porque logro entender un poco la vinculación del objeto y lo que segrega como la psicoemoción. Por eso ahorita voy a explicar al final todo. Bueno, por eso estás aquí. Cuando me platican todo este asunto, todo esto que te estoy diciendo, estoy haciendo flashback. Todo esto que les estoy contando, estamos nosotros en la pantalla que están viendo las 2 habitaciones. La habitación de la izquierda de sus pantallas es de la sala, comedor, cocina, donde nos estábamos entrevistando con los papás. La habitación de la derecha es la habitación de Augusto con su hermano, y la otra que contiguo está la habitación de los papás. Es decir, todos están en el mismo nivel. Por eso ven circuito cerrado, amigo. Yo coloqué circuito cerrado hasta en el baño, cabrón. Me valió oro. Hasta les dije, voy a supervisar el sueño de Augusto. ¿Por qué es importante eso? Porque quiero ver el comportamiento y con el objeto, ¿no? Ya me habían platicado toda la catarsis y toda la crisis que había sucedido. Durante estos procesos, yo estoy haciendo entrevistas y mientras están grabando todo el tiempo mis investigadores o mis cámaras. Punto. Mandan a dormir a Augusto. Todo esto fue antes de que la señora me entregase el muñeco. Incluso hay una escena en la cual yo muestro al muñeco. Lo muestro ante la cámara. Yo lo estoy grabando y yo estoy mostrando así. Ok. Mandan a dormir a Augusto y a su hermano. Ya era tarde. Terminamos nosotros. Empezamos a retirar equipos. Vamos a revisar. Cuando yo reviso los equipos, es lo que están viendo en sus pantallas. El muñeco yo no lo tenía en mi campo de visión durante el proceso de la entrevista. Al final de la entrevista, cuando ya nos fuimos más o menos como a las 4 de la mañana aproximadamente, yo te voy a decir por qué. Yo dije, ok, esto sucedió a las 2:30, 3 de la mañana. Quiero saber
si está pasando lo mismo con Augusto. Incluso le dije a la señora, no me entregues el muñeco delante de Augusto, no hagas nada de eso. Ustedes normales para que los niños no se ofusquen. Ok. Cuando empezamos a ver el contexto de decir, ya nos vamos, la señora me dice, te lo llevas tú, ¿no? Enredado en escapularios. Y así como si estuviera maniatado, cabrón. Tú conoces el muñeco. Sí. Entonces yo obviamente no lo dejé tal cual como estuviera maniatado porque tenía que hacerle análisis, investigación, tenía que ponerle cámaras, tenía que saber qué onda con el alma de alambre. Todo eso, amigo. Entonces me lo entrega y nos quedamos así. Ok, gracias. Yo la verdad es que ni siquiera lo peleé. Yo llegué y lo boté ahí. La caja yo se la conseguí después. Cuando vi el video, están viendo en sus pantallas el movimiento de un punto cero a un movimiento regular. El muñeco no se mueve tenue. Se incorpora y pareciera que corriese. No manches, viejo. Pero ojo, pareciera que corriese. Yo todavía estoy buscando la explicación del movimiento fuerte, rápido. Porque el muñeco se levanta, incluso se encorva y va hacia al cuarto de Augusto. Yo te voy a decir algo. Con el paso del tiempo, amigo, y con este contexto, yo te diría que aún sigue en investigación. No tendré una conclusión o una teoría contundente. Sin embargo, me queda claro que el vínculo emotivo entre Augusto y el muñeco puede estar intermediado por un espíritu. Es decir, no es tanto el muñeco maldito, sino el que lo hace maldito es el espíritu. Claro, el que lo manipula. Exacto. El que manipula también a las personas para que estén peleando. El que divide. Para mí eso tiene más peso incluso, claro, que el video que están viendo en sus pantallas. Porque en tratar de entender qué quiere lograr el espíritu, la entidad. ¿Por qué quiere permanecer en ese núcleo familiar? En esa familia. ¿Para qué? Exacto. Más allá, ojo, está impresionando el video. Sí, yo claro. les digo, le ha dado la vuelta al mundo. En serio, amigo. Y ha estado en History Channel, Discovery Channel, en todos lados. Es uno de los videos que ha desafiado a muchos investigadores. Y me desafía a mí también. No puedo darles una explicación del por qué el movimiento tan contundente, incluso en los close-ups que se han hecho de ese recorrido, amigo, se ve incluso como si apoyase el pie. Fíjate, Samudio, que justamente como mencionas, ese tipo de cosas, yo creo que es lo más importante de analizar. Sí, claro que impacta ver un muñeco que se está moviendo. Totalmente. Pero es verlo superficial. Hay que ver por qué quiere estar en esa familia, cuál es la intención del espíritu, qué tipo de espíritu puede ser. Por eso el caso se llama ¿quién juega con quién? Exacto. De hecho, incluso muchos allá afuera lo han ocupado. No, chisto. Te digo una cosa, no soy de los que, ay, no, me ocupaste mi video. No, porque la idea es difundirlo. Pero claro. A ver, muchos le han puesto al payaso poseído, el payaso que se mueve solo, el muñeco, porque tal vez el clickbait para ellos sí les funciona eso. Sí. De repente a mí me dicen, oye, pero ¿por qué quién juega con quién? Ve el contexto. Claro. ¿Augusto jugaba con el payaso o el payaso jugaba con con él? Fíjate que yo, ya para terminar, Antonio, y te quiero agradecer muchísimo, hay un caso... A ti, amigo. Que ese caso nos llega así de forma súper rápida, porque se llama Los hilos nunca se rompen. Va, es la historia de Damián, un niño de 10 años, pero quiero que este caso me sorprendió mucho, como justamente el caso que acabas de mencionar, porque este niño todo el tiempo le llamó la atención los juguetes como cualquier niño normal, y un fin de semana en su pueblo donde vivían ponían estos mercados de ambulantes. Iba con sus abuelos y ve lo que parece una marioneta vieja de ojos de estos que son como de cristalito. Okay. Una marioneta, a final de cuentas, muy vieja. Se lo pide a sus abuelos y sus abuelos no se lo compran. Y él aprovecha entre el montón de personas que van y vienen, clientes, y este niño, Damián, roba la marioneta. En un momento donde nadie lo ve, lo toma, lo esconde, se va, llega a su casa, sus padres le preguntan que quién se lo dio. No, pues mis abuelos me lo compraron. No pasa nada y pasa exactamente como el caso del payaso.
el niño genera un vínculo fuerte con el objeto, empieza a jugar, porque tiene los hilos y tiene como esta parte donde él agarra como... Sí, no entiendo, no me acuerdo cómo se llama, pero es como la cruceta de marioneta. Ajá, exactamente, ¿no? Está como jugando, el niño está jugando con la cruceta y el títere, la marioneta está moviéndose. Entonces, el detalle es que los padres se dan cuenta de que el niño jugaba de madrugada con él. Okay. Y entraban a la habitación y el niño sí estaba en su cama, sentado normal, jugando con la marioneta. Algo que se le hizo normal, pues bueno, al final de cuentas le gustó mucho el juguete. Pues bueno, quiere jugar todo el tiempo. El detalle aquí es que en una ocasión el niño se empieza a alejar de la marioneta y una noche los gritos despiertan a sus papás. Llegan y cuando entran a la habitación, el niño está totalmente aterrado, está llorando, no dice ni una palabra, solamente está señalando a una esquina. Okay. Donde está señalando está la marioneta. Y se da cuenta los padres de que el niño tenía marcas en sus brazos. Okay. Y él le dice, es que me empezó a golpear. ¿Cómo? Me empezó a golpear. Esto los papás escuchan y dicen, pues bueno, agarra al papá, se lleva la marioneta y lo deja en la cochera. Se lo olvida, se lo lleva nada más. Van pasando las noches y el niño se empezó a mostrar. Fíjate cómo este patrón se va repitiendo. El niño tiene cambios también en su forma de ser, en su humor, en todo, ¿no? Estas características. Y él empezó a ser justamente más callado. El detalle es que él en las noches le mencionó a sus papás que algo que después dice que es la marioneta lo empieza a ahorcar, lo empieza a estrangular. Okay. Va pasando los días y el niño se va mostrando más callado. Incluso los maestros le hablan a sus papás, oigan, todo bien en casa, su hijo no está trabajando, su hijo se duerme en clases. Los padres obviamente se empiezan a desesperar y el papá coloca una cámara. Cuando no está el niño la coloca para ver qué es lo que está pasando. Claro. Llega la primera noche y el niño a los gritos, ¿no? Porque dice que él lo despierta un golpe que recibe con un palo. Entonces el niño cuando despierta tiene una marca de un palazo que le dieron en el brazo. Okay. Bueno, esto como que se calma, como que intentan tranquilizar a estos padres al niño. Y el papá de bola dice, dame chance. Revisa las cámaras. Cuando revisa las cámaras, enfurecido, va al cuarto de su hijo, se agacha debajo de la cama, mete la mano y saca a su segundo hijo de nombre Tiago. ¿Cómo crees? Él estaba abajo escondido y lo jala. En el video ve cómo el hermanito chiquito entra a la habitación de su hermano Damián y con un palo de escoba lo empieza a golpear. ¿Cómo crees? Y cuando él se levanta, él se esconde. Pero en el video tiene de la mano agarrado la marioneta. Wow. Y lo que describe esta familia es que cuando el papá, enfurecido, empieza a regañar al niño, el niño estaba totalmente ausente. De hecho, el papá lo agarra de los hombros y lo empieza a sangolotear. Y le empieza a decir, ¿por qué lo haces? ¿Por qué molestas a tu hermano? Claro. Pero empezó a ejercer violencia sobre él. Entra su esposa, le dice, cálmate, lo vas a lastimar. Pero el niño no reaccionaba. Claro, hasta después de un rato de tanto sangoloteo, como que lo regresa. Porque él menciona que su hijo estaba como sonámbulo. Y el niño cuando regresa empieza a llorar. Tiago, él dice, yo estaba soñando que yo era el juguete. Y yo veía, o sea, él veía cómo él estaba con su hermano. Ya. Entonces es donde ellos llegaron a esta explicación precisamente de que estaba siendo influenciado por ese juguete, por la marioneta, por el títere. Totalmente. Lo que hizo el papá, a final de cuentas, fue lo que yo creo que cualquier padre hubiera hecho. En ese momento ya toma el juguete, lo mete en una bolsa negra, lo ata y lo quema en ese momento. Le empieza a prender fuego. Okay. Sí notaron algo muy peculiar que sucede mucho con los fetiches de brujería, que es que cuando se están quemando, apesta. O sea, hay un olor bastante peculiar en ese tipo de objetos. Huele muy mal. Semanas después, pues ya las cosas cambian. Los niños regresan a la normalidad. Pero Tiago empezó a mencionar algo
porque dice que él sueña que una voz le habla y le dice que los hilos nunca se rompen, simplemente cambian de manos. ¡Wow! Pues fuerte. Es una amenaza que ellos se sienten que va para ellos. Totalmente. Por haber quemado. Pero a ver aquí qué puede suceder. A ver, yo lo ataño a objetos malditos es otro tema mío que en algún momento vamos a tener aquí en tu mesa o en la mesa de historias embrujadas. Sí. O en las dos. En las dos. Porque ¿qué es lo que hace que un objeto pueda ejercer una maldición sobre de las personas? Uh-huh. Existen, hay joyas, N cantidad, no me acuerdo los nombres exactamente, pero hay joyas que son consideradas malditas y que estas joyas no pueden ser tocadas por nadie. Hay sillas que están consideradas malditas, que quien se siente en esa silla se muere. Incluso recordadme un poco a los Warren, ¿no? Porque tienen exactamente un museo. Y objetos como pues, muñecos y muñecas. Yo siempre digo, a ver, lo mismo sucedería con los objetos prehispánicos, por ejemplo. Claro. Mucha gente de repente se le hace bien fácil, ojo. Y no tiene nada que ver con juguetes, pero sí es vinculante con los objetos. Un objeto fúnebre de un cementerio prehispánico, no lo toques. Nunca. No lo tengas en tu casa menos. Menos lo hurtes. No, mucho menos lo profanes hurtando. Sí. Ojo, para la gente, el raciocinio de esa persona que fueron las antiguas culturas y que hicieron esos altares fúnebres con base a la intención de poner a una persona que para ellos es de suma importancia y ya es así que lo entierran con animales, con ofrendas, con un montón, incluso en otras culturas hasta con esclavos. Los enterraban con todo y todo, con todo su séquito. Creo que es en la antigua China se daba esto. No es una leyenda que está basada en una película, ojo con eso. Hay una distinción, o sea, si hay temas de esos fuertes y grotescos. Los incas, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, hay gente que se le hace bien fácil, Paco, decir, me vendieron una momia inca. Sí, en Perú hay mercado negro de momias incas. Sí. Y se las llevan a sus casas, güey. No manches. Es lo peor que pueden hacer porque, ojo, bajo la intención de esa persona que está haciendo esa ofrenda fúnebre, pues tiene un contexto sacro, por así decirlo, un contexto fuertemente de religión o de contexto de devoción, que si tú lo allanas o tú pues sí traspasas esa barrera, pues imagínate lo que deviene. O sea, el concepto es como también los egipcios. Claro, no sabes lo que te estás llevando a tu casa. Sí hubo una explicación de, por ejemplo, cuando descubrieron Tutankamón, ¿no? Que los exploradores se murieron, pero justamente no fue propiamente una maldición, o quién sabe. Porque hubo cosas que dentro de las momias y de la textura de las vendas y todo este rollo, había esporas que te podían dar. O sea, sí podría ser un tema más científico. Sin embargo, los accidentes que desenvolvieron a los que estuvieron en la excavación, pues eso es lo más curioso, ¿no? Porque hubo gente que ni siquiera estuvo dentro del descubrimiento de la momia y se vio. Entonces ahí es donde dices, ok, como por... Exacto. ¿No? ¿Qué es lo que vincula al objeto? Pues evidentemente lo que gira en torno al objeto. La marioneta que acabas de decir, esta me suena como una maldición, nunca se rompen los hilos, ¿no? Exacto. El contexto del payaso poseído, que más allá de un objeto poseído, es un muñeco que ejerce una psicoemoción de enojo, de ira, ¿no? Y de cómo vincula estrechamente con un niño, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y otros objetos más, y como el objeto que te regalé. Que de hecho la gente no lo sabe, y lo voy a decir ahorita. Para la fecha que estamos grabando este episodio, regresamos de casi 12 días fuera de trabajo, que estuvimos viendo lo del Marqueteatro, nuestro show que ya pasó. Esa televisión que está a la izquierda de Zamudio, la gente lo ha visto ahí, siempre ha estado ahí desde que se puso. La televisión estaba en el piso, junto con la mano peluda. Todo un caos. La puerta de la muñeca estaba semiabierta. Y estaba con la frente súper recargado. Digo, eso ya me había pasado anteriormente. De que me habían tirado unos cuadros, la gente ya lo sabe. Pero tirar
una televisión. No, aparte, no se rompió, ¿no? O sea... No, afortunadamente no se rompió. Ojo, pero es un monitor muy grande y pesado. Muy antiguo, pesado. Por su propio peso hubiera roto por lo menos el cinescopio. Claro. No se rompió. No se rompió. Es decir, no se rompió porque no fue una caída por inercia, por desequilibrio, claro, porque haber temblado, lo que ustedes gusten. Y en ese sentido, pues se cae con todo el peso. Es decir, ¿la tiraron o la dejaron así? Eso es lo que no entiendo. Esa es la pregunta. 2, la muñeca, me queda claro, está increíble como la pusiste en el nicho, amigo. Te quiero felicitar. Y muy bien ese encierro con sal de grano. Muy bien. Y mi queridísimo Paco, pues es creyente católico, ¿sí? No, cristiano, bueno. Cristiano, bueno. Sí. Bueno, judío cristiano. Hay creencias compartidas. Judío cristiano. Sí. Bueno. Pues tiene muy bien a tener estos símbolos sacros porque sí le funcionan. El hecho de que la muñeca, yo ya habíamos platicado, de la vez que te la traje, la vez que descubrimos, te había platicado exactamente de la historia. Así es. Es un objeto que tiene que estar en revisión absoluta, amigo, y es un objeto que tienes que aprovechar para aprender sobre justo el arraigamiento de energías sobre de objetos. Claro. Tal vez igual y aquí no sé, ahí se siente medio oprimida, siento yo, como que maniatada, cabrón. Claro. Porque si yo la tenía ya en la oficina, en un nicho, la cerré y punto. Ya. Muy diferente a como tengo en la otra muñeca que pueden ver en el Tour Insólito, que es una muñeca también muy antigua y que esa muñeca vincula por medio de la mirada. Pero esa muñeca no ha hecho más que la experimentación, amigo, que te digo. Qué fuerte. Eso sí, el simbolismo de cada objeto va conforme a la perspectiva de cada quien. Claro. La concepción de cada persona que nos está viendo y escuchando en este momento es variada incluso hasta los casos que hemos expuesto, amigo. Qué fuerte, ¿no? Oye, amigo, ya se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer mucho por darnos este súper episodio. La verdad, me la pasé bastante bien. Los casos que has investigado, tus evidencias son de otro nivel, amigo. De verdad, muchas gracias. ¿Cómo te la pasaste? No, pues súper cómodo. Yo ya estaba pensando, hasta dije, nos aventamos el otro caso, nos vamos por el otro caso. Venga, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, estamos en similares. Yo ahorita te puedo decir, Paco, yo tengo hace un año que te conozco, un poco más de un año, ¿no? Y hoy sí les digo, ya estamos entre pares. Oh, muchas gracias, amigo. Y te agradezco infinitamente, no solamente la invitación, sino también la estadía en tu espacio. En tu muchas lugar. gracias. Me siento como en casa. Estás en tu casa, Soy amigo. parte de tu familia prácticamente y pues ya estamos platicando entre pares. Imagínense, el tiempo se va como agua. Pero más allá de esto, a ver, en contexto y en conclusión, no es el objeto, no es el muñeco, no es la muñeca, es quien ejerce la vinculación. Aguas. 100%. ¿Tus redes sociales, hermano? Agentes de Negro, el canal de YouTube, evidentemente y por siempre, Historias Embrujadas Podcast, en el cual estamos contando estas y otros casos más y entrevistando a especialistas. Y por supuesto, por favor, Instagram, Antonio Zamudio Oficial, el que está palomeado, y en Agencia Mexicana de Investigación Paranormal en la fanpage. La verificada es la nuestra. Síganos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Paco. Gracias, Antonio. Gracias a toda la familia de Podcast Extranormal y a agentes que están con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos más adelante en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Bye, bye.